Abramos la palabra del Señor en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 7, los versículos del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una de las escrituras más citadas y más conocidas entre el mundo cristiano es la que trata de la parábola de los dos cimientos que acabamos nosotros de leer. Una parábola es un relato que puede ser real o fingido, que encierra una enseñanza moral. El Señor, a través de esta parábola, quiere darnos una enseñanza particular. Él está profetizando, Él está diciendo, Él está aventurándose en el tiempo para decirnos que todo aquel que edifica sobre un fundamento sólido va a poder edificar, levantar su casa sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, y esa casa no va a caer. Pero también nos dice o nos avisa de que toda persona que edifica sobre un fundamento movedizo, inestable, no va a poder perdurar, no va a poder permanecer, porque el fundamento que ha usado no es el más conveniente. Así que en esta parábola, que es un relato fingido, el Señor está encerrando esta enseñanza moral que Él quiere darnos. Si pensáramos en la palabra etimológica o en la raíz etimológica de la palabra parábola, parábola es una comparación. El Señor está haciendo aquí una comparación. Está comparando la actitud de dos edificadores distintos que logran resultados diferentes. Repitámoslo. El Señor está diciendo aquí, está comparando a dos personas que tienen dos actitudes diferentes y logran resultados diferentes, distintos. El primero edificó su casa sobre la roca, y al descender la lluvia, al venir los ríos, al soplar los vientos y dar con ímpetu contra aquella casa, no pudieron derribarla. Pero se nos dice que el segundo edificador no usó la roca para poner su casa, sino la arena, y al descender la lluvia, al venir los vientos, soplar los vientos contra aquella casa, la casa cayó y fue grande su ruina. Mi hermano, únicamente nosotros podemos hallarle sentido a esta parábola si estudiamos lo que Cristo ha venido enseñando en el Sermón del Monte. Porque Cristo dice: el que oye mis palabras y las hace,
le compararé con un hombre sabio que edifica sobre la roca. ¿Qué palabras? ¿Qué enseñanzas el Señor ha venido trayendo para concluir con esta parábola? Él se ha encargado de enseñar grandes lecciones a la audiencia que estaba allí presente y concluye con esta parábola. ¿Cuáles son esas palabras que el Señor estaba enseñando? ¿A qué palabra se refiere Cristo? Porque Él dice, el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar con el hombre que hace su casa, que construye su casa sobre la roca. Tenemos que estudiar el Sermón del Monte, donde Cristo enseña que los hijos de Dios, los que pertenecen a su reino, los que son miembros de su reino, son bienaventurados porque exteriorizan un solo carácter, el carácter de Cristo. El carácter es lo que determina lo que tú y yo hacemos cada día. Nosotros hacemos aquello que somos. Nosotros obramos de acuerdo a lo que somos, según el carácter que tengamos. Y Cristo está diciendo aquí que los miembros de su reino son personas pobres de espíritu y por eso actúan con humildad y sencillez. También dice en el Sermón del Monte que los miembros de su reino son personas que lloran su pecado y por esa razón dan frutos de arrepentimiento. Son personas mansas y por eso es que pueden controlar sus impulsos del carácter y pueden soportar las ofensas y pagar un mal con un bien. Son personas que tienen hambre y sed de justicia y por eso se les ve buscando la vida de santidad, la vida pura, la vida noble, la vida digna. Son personas limpias de corazón y por eso no andan con engaño ni maldades e inmoralidades que empañan el testimonio de Cristo en ellos. Son personas pacificadoras y por eso se les ve cultivando la paz con ellos mismos, con sus semejantes y con Dios. Son personas que en un conflicto ponen la otra mejilla y en lugar de caminar una sola milla, caminan dos frente a la persona que los fuerza. Y por esa razón están dispuestos a perder su derecho con tal de no manchar el testimonio de Cristo en ellos. Son personas que están dispuestas a caminar por el camino estrecho y a entrar por la puerta estrecha. Estas son las características que Cristo da a conocer de los que son miembros de su reino. Él viene tratando este tema en particular y enfatiza en todas sus enseñanzas en el Sermón del Monte que los hijos del reino de Dios que poseen el carácter de Cristo enseñan la ley moral de Dios y se esfuerzan en cumplirla. No abrigan odio contra nadie en el corazón porque a los ojos de Dios el que odia es un homicida. Como dice Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Los que son miembros del reino de Dios optan por la reconciliación y la paz. Cuando tienen un conflicto, cuando tienen un roce con alguien, cuando tienen algún tipo de desacuerdo con alguien, ellos procuran la paz, buscan la reconciliación, piden perdón si tienen que pedir perdón, porque su corazón es un corazón dócil. Optan por la reconciliación y la paz, son pacificadores. También no son practicantes de la inmoralidad que crece desde la codicia hasta el acto mismo de adulterio y fornicación. Sabemos nosotros que hay deseos pecaminosos en nuestro corazón, en nuestro interior, pero los que son miembros del cuerpo de Cristo se abstienen
para no cumplir los deseos morbosos de sus corazones. También no juzgan a la ligera porque saben que van a ser juzgados con el mismo juicio con que juzgan y medidos con la misma medida con que son medidos. También no buscan vengarse cuando otros le hacen mal, sino que le dejan la venganza a Dios, el juicio a Dios. Porque Dios dice, mía es la venganza y yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de beber, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo así ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el cuadro que Cristo nos presenta de los miembros de su reino, de los que son integrantes de su reino, cómo son ellos y cómo son, actúan. Primero es ser, después el hacer. Yo tengo que ser primero para luego obrar conforme a lo que soy. Y Cristo nos está presentando aquí el carácter de aquellos que son miembros de su reino. En contraposición, mis hermanos, como dice Pablo en una de sus epístolas, los que no son miembros del reino de Dios tienen características particulares porque ellos son de una manera distinta a los hijos de Dios, a los miembros del reino de Dios. Dice Pablo que son amadores de sí mismos. Por eso es que odian a los demás, porque se aman a sí mismos, no pueden amar a otros. Son avaros y por eso solo buscan enriquecerse y muchas veces lo hacen a costa del dolor y el sufrimiento de otros. Son soberbios, lo opuesto a una persona humilde, se dejan llevar por la ira, el enojo. Son desobedientes a los padres, no respetan normas, leyes y órdenes. Son blasfemos porque ofenden a Dios. Son ingratos porque no agradecen ni retribuyen el beneficio recibido. Son irreverentes, es decir, irrespetuosos. Sin amor, ellos solo conocen el amor condicional. Te amo si cumples con estas normas o aquellas condiciones. Te amo hasta que pierdas el trabajo. Te amo hasta que la cuenta bancaria esté en cero. Es un amor condicional. Te amo hasta que tengas buena salud. Son implacables, severos, crueles, que gozan en maltratar a los demás. Son desenfrenados en los apetitos carnales porque sus ojos y su corazón están llenos de adulterio, fornicación, inmoralidades. Son salvajes, lo opuesto a una persona que es empática, que se pone en el lugar de otra persona. Son aborrecedores de lo bueno. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Son traidores e impetuosos porque se aprovechan de las personas para sacar ganancia. Están envanecidos, se creen sabios siendo necios. Son amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. Y concluye Pablo que tienen apariencia de piedad, parecen ser personas buenas, pero son personas malas porque engañan a otros. Bueno, este es el cuadro que Pablo nos presenta por un lado y el cuadro que Cristo nos presenta por otro lado. Haciendo esta comparación es que nosotros podemos entender cabalmente a qué se refiere Cristo con la parábola de los dos cimientos. Los que tienen el carácter de Cristo son aquellas personas que edifican sobre la roca. Los que manifiestan el carácter de los que son miembros del reino de Dios son edificadores, constructores, pero constructores de una casa, de una estructura duradera, porque lo hacen bajo o sobre un fundamento sólido. Pero los que tienen el carácter
de los hijos de las tinieblas, de los que no pertenecen al reino de Dios, son esas personas necias que hacen su casa sobre la arena. Por eso el Señor me visitó con el título de este sermón, que es el siguiente: ¿qué tipo de edificador te propones ser? Fíjense que la pregunta no es ¿qué tipo de edificador eres?, sino ¿qué tipo de edificador te propones ser? Planificas ser, deseas ser, te propones ser. Porque Jesús comienza a enseñarnos a través de una comparación que el que oye y hace sus palabras, ¿qué palabras? Las que yo les acabo de decir ahora, que se las he enlistado. El que oye estas palabras que yo le estoy enseñando, que yo le estoy revelando, que yo le estoy explicando y hace conforme a estas palabras, yo le voy a comparar con el hombre que hace su casa sobre la roca. Nota la conexión que Cristo hace aquí de oír y hacer. No es solamente oír, es también hacer. Oír a Dios y obedecerle. Esto es vital. La persona que solamente oye la palabra de Dios no puede estar comprendida como una persona sabia. Solamente una persona puede demostrar su sabiduría cuando puede usar el conocimiento en un contexto determinado. La sabiduría es la habilidad que tú y yo tenemos para aplicar el conocimiento correctamente. Y el Señor nos ha impartido el conocimiento de su palabra. Y cuando tú y yo aplicamos ese conocimiento a nuestra vida práctica, estamos siendo comprendidos ante los ojos de Dios como un hombre sabio. Porque oímos la palabra de Dios y la obedecemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Santiago con relación a oír y hacer? Santiago 1, versículo 22 al 26, nos dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, la de la libertad, porque la ley de Dios nos da libertad, y persevera en ella practicándola, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso Cristo empieza diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, porque estas personas manifiestan el carácter de un hijo de Dios. Están dispuestos no solamente a oír la palabra, sino a obedecerla. Luego que Santiago da a conocer esta escritura, nos pone un ejemplo y dice: si alguno se cree religioso, se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino se engaña a sí mismo, la religión del tal es vana. Si engaña su corazón pensando que está agradando a Dios y practica algo que dice la palabra de Dios que no debe practicar, que es chismear, dice: ¿para qué? ¿De qué te vale ser religioso si vives la vida hablando mal de otras personas? Bueno, dice la escritura en Levítico 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El creyente, el cristiano, no es una persona que se acostumbra a hablar mal de otras personas. Así que el Señor aquí nos presenta
la clave. Tú y yo queremos edificar sobre la roca, tenemos que escucharlo a Él y obedecerlo a Él. Por eso Él nos presenta una necesidad común en el pasaje: edificar nuestra casa sobre Él, que es la roca, sobre Cristo. La necesidad tuya y mía es una necesidad común. Todos necesitamos tener una casa, vivir en ella, edificarla, arreglarla, hacer todo lo posible para que en la casa estén todas las comodidades pertinentes, donde todos nos podamos sentir bien. Pero para todos sentirnos bien, cada miembro de la familia, cada miembro del hogar debe asumir un rol, debe asumir un papel que lo dice la Escritura, la palabra de Dios. El hombre tiene sus mandamientos, la mujer tiene sus mandamientos, los hijos tienen sus mandamientos en la palabra de Dios, lo que Dios dice que deben hacer. Ellos son responsables, cada uno es responsable de lo que hace y de la manera en que vive, porque eso de alguna manera va a afectar a todos los demás miembros de la familia. Entonces, si queremos nosotros edificar una casa, debemos ocupar nuestro lugar, ser responsables, comprometernos con seriedad en cumplir, en servir, en ayudar, en colaborar, en consolar, en manifestar fidelidad, transparencia, sin hipocresía, sin engaño, sin maldad, que los valores cristianos puedan practicarse dentro del hogar para así fundar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia sobre la roca que es Cristo. Por eso una casa es un lugar de abrigo, es un lugar donde todos nos sentimos acogidos. El hombre necesita edificar una casa con los valores que lo preservan para que el hogar sea un abrigo. Los valores de Dios son los valores que permiten que en el hogar se cultiven los buenos modales, se cultive el respeto, se cultive la armonía, se cultive la paz, se cultive la fidelidad, se cultive el amor dentro del hogar, porque el hogar es abrigo. La familia que cultiva los valores de Dios a través de las enseñanzas y prácticas que Jesucristo nos ha enseñado en su palabra, constituye a su hogar en un refugio, en un lugar donde se puede vivir, donde no hay esas peleas, donde no hay envidia, donde no hay celos, donde no hay injurias, donde no hay malas palabras, donde no hay insultos, donde no hay griterías, donde no hay amenazas. Ese es el tipo de hogar que está fundado sobre la roca de Cristo. Y si tu hogar y mi hogar no se parece a ese tipo de modelo, nosotros no somos edificadores sabios. El hogar también es un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de paz, de armonía, donde podemos aislarnos del bullicio del mundo de afuera, que está viciado, que vive una vida desordenada en sus pecados y delitos, que de cierta manera afecta la estabilidad emocional, física y espiritual de todas las personas. Es un lugar de descanso. Qué bueno que nosotros, al salir a trabajar y al regresar del trabajo, digamos: ay, qué deseo tengo de entrar a mi casa, porque mi casa es un lugar de descanso, es un lugar de paz, es un lugar de armonía. Estos son los tipos de hogares que fundan su casa sobre la roca. También es un lugar de comunión, un hogar es un lugar de comunión con Dios, de comunión con el prójimo más cercano que está a nuestro lado. Hoy en día las personas constantemente están concentradas en su celular, en su laptop, en su computadora. Las personas no se comunican. La persona más cercana es como si fuera la persona más lejana, porque
están viviendo en el mismo lugar, pero no se hablan, no se comunican. No hay una franca comunicación porque las personas están detrás de los artistas, detrás de las modas, detrás de las películas, detrás de los entretenimientos. No hay tiempo para tener una relación de calidad entre las familias porque todo el mundo está en su propio mundo, no interactúan. Pero debemos saber que el Señor nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Mis hijos, mi esposa, los que conviven bajo mi hogar. Ese es mi prójimo. Y dice la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. El deber tuyo y mío es atender a las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace el amor, atender esas necesidades. Cuando tú y yo amamos, atendemos las necesidades de nuestros seres queridos. Porque dice la Escritura que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No está cumpliendo con el rol, el papel que Dios le ha dado. Y bueno, Dios ha provisto en su bondad que las familias cristianas tengamos un lugar de descanso, un lugar de abrigo, un lugar donde podamos tener comunión unos con otros, un lugar donde podamos sentir el abrigo del amor y de la empatía. Para eso, tú y yo necesitamos apoderarnos de un requisito indispensable: edificar nuestra casa sobre la roca. Mi hermano, ¿qué significa edificar tu casa y mi casa sobre la roca? Dice la Escritura en 1 Corintios 10:4, y aquí les digo en qué consiste edificar sobre la roca. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca de salvación es mi Cristo. Es tu Cristo. Es poseer a Cristo. Es escudriñar, profundizar en las enseñanzas de Cristo, es atenderla, es escucharla, pero no solamente escucharla, es practicarlas, es proponerte practicarlas. Aquí está el requisito indispensable. Tú y yo debemos escuchar a Cristo y obedecerle. Porque Él dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé con el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Edificar sobre la roca significa escuchar a Cristo, obedecer a Cristo. Y Cristo dice en la palabra: si alguno, en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de ese pan no tendrá hambre jamás, porque todas nuestras necesidades son satisfechas por Cristo. Mi hermano, funda tu casa, funda tu vida, funda tu familia sobre la roca que es Cristo. La roca de donde brotan agua, el agua que sacia nuestra sed, es Cristo. Y en la parábola se nos muestra la casa que funda, o la casa que es construida sobre la roca. La casa que es construida sobre la roca, a pesar de las lluvias, a pesar de los ríos, a pesar de los vientos, permanece invicta porque está fundada sobre la roca. La lluvia prueba el techo,
las inundaciones, los cimientos y los vientos prueban la estructura de esa casa. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, si tú estás aferrado a Cristo, si has fundado tu casa en Cristo, nada de esta vida podrá destruir tu casa. Nada de esta vida podrá destruir tu vida. Nadie podrá destruir lo que tú fundas sobre la roca que es Cristo. Cuando tú y yo fundamos nuestra casa sobre la roca, sobre Cristo, es decir, escuchamos su palabra y la obedecemos, mi hermano, ninguna tempestad podrá destruirnos. Y eso es lo que dice Cristo, porque Él es la piedra principal. Tú eres la piedra más pequeña, pero esa piedra más pequeña no puede ser fundada en la arena, sino alrededor de la piedra principal. Mi hermano, ¿qué nos dice eso? Que si Cristo es la piedra principal, todos nuestros intereses, todas nuestras metas, todas nuestras ilusiones, todo lo que procuramos en esta vida debe girar alrededor de Cristo y no alrededor de nosotros. No alrededor de este mundo lleno de concupiscencia, lleno de maldad. No. Todo debe girar alrededor de Cristo. ¿Qué le agrada a Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué pensara Cristo? En cada momento de la vida debemos preguntarnos si Cristo estuviese aquí, ¿cómo yo arreglaría este problema? Si Cristo es el que domina y controla mi mente, mi corazón, ¿cómo yo actuaría en este momento, en esta situación? Porque somos piedras vivas y como piedras vivas tenemos que estar construidos alrededor de la piedra principal que es Cristo Jesús. Cosa distinta sucede con aquella persona que oye la palabra de Dios, pero no le da importancia. Tiran la palabra de Dios en las espaldas. Conozco la palabra de Dios, pero no la guardo, porque en mi corazón está el no hacerlo. Yo me he propuesto en mi corazón no guardar la palabra de Dios. Y dice Jesucristo que tal persona que solamente oye la palabra de Dios y no la hace, es una persona necia. Es una persona que funda su casa sobre la arena, no sobre Cristo que es la roca. Porque la persona que funda su casa sobre la arena es la persona que centra toda su atención en las cosas del mundo, pensando que las cosas del mundo les va a satisfacer, les va a llenar. Centran toda su atención en todo lo que el mundo promueve, en todos los pecados que el mundo promueve. Piensan que practicando ciertos pecados van a ser felices y es todo lo contrario. Están construyendo sobre la arena, no sobre la roca. Pero nosotros, los creyentes, los que hemos conocido la verdad y que deseamos en verdad agradar a Dios, sabemos que necesitamos de Cristo para todo. En Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Él es el don, Él es el regalo del Padre para nosotros, no solamente para dar su vida por nosotros, sino para perdonarnos, para protegernos, porque Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y todo aquel que está en Cristo goza de su misericordia, de su gracia, de su favor. Él es el don que descendió del cielo para preservar tu hogar, para preservar tu vida. El hombre de la parábola que edificó su casa sobre la arena se creía sabio porque centró su vida y toda su atención en las cosas pasajeras. ¿Cuántas veces el hombre de hoy pone su esperanza en las riquezas? En tener mucho dinero, en tener una casa grande, en tener el carro mejor del año, en tener todo tipo de abundancia. Pero le sucede como al hombre de la parábola, que almacenó tanto
Y en ese momento se le apareció el Señor y le dijo: necio, lo que has provisto, ¿para quién será? Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo lo que hiciste, todo lo que trabajaste, otro lo aprovechará, pero tú no. Mi hermano, cuán importante es que pongamos en perspectiva nuestras vidas y pongamos nuestro tesoro en Cristo Jesús. Él es nuestro gran tesoro. Él es nuestra gran riqueza. Si nos guiamos por lo que Él nos dice en su palabra, no sufriremos daño alguno. Porque el que oye y obedece la palabra de Dios está protegido. Dice la Escritura que será prosperado, dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero dice desdichadamente, no así los malos, porque los malos han decidido fundar su casa sobre la arena. Dice la Escritura que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, los que practican pecados en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al comienzo de este sermón, yo empecé haciendo una comparación entre los miembros del reino de Cristo y los miembros de los hijos de las tinieblas, de los hijos de tinieblas, los hijos de maldad que no practican lo bueno. Y lo hice para resaltar la enseñanza de Cristo, porque Cristo es el que dice: el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre sabio que funda su casa sobre la roca. Pero el que oye y no hace, el que oye y no obedece, le voy a comparar con el hombre que hace su casa sobre la arena. Ese hombre que hace su casa sobre la arena es el hombre que se ha propuesto vivir en maldad, vivir en pecado y no ir a Dios. Y dice la Escritura en Salmo 34, 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El hombre malo es el que aborrece lo bueno. El camino del bien solamente es deseado por aquellos que aman a Dios. Cristo termina con un ejemplo irreparable. La casa que fue fundada sobre la arena cayó, y fue grande su ruina. Mis hermanos, cuántas veces mi corazón se ha dolido y se ha entristecido al ver tantas y tantas personas presas del licor, presas de la prostitución, presas de la droga, presas de la avaricia, presas de la soberbia, del orgullo, de la vanidad de esta vida. Y cuántas veces he deseado en mi corazón, cuántas veces he deseado en mi corazón que ellos sientan como yo siento, perciban como yo percibo, vean las cosas como yo las veo, porque es verdad la palabra de Dios. Si tú y yo fundamos nuestra casa y nuestra vida sobre Cristo, no sufriremos daño alguno. Estaremos libres de toda atadura, libres de toda cadena. Mi hermano, constitúyete ahora mismo, si no lo eres, en un edificador de Dios. Edifica tu casa sobre la roca. ¿Qué tipo de edificador tú te propones ser hoy, después de escuchar este mensaje? ¿Qué tipo de fundamento vas a usar para construir tu vida, para construir tu hogar? Miremos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Él es el fundamento, Él es la roca. Quiero concluir con una anécdota y quiero que presten atención. ¿Qué tipo de valores queremos practicar en nuestra casa? ¿Los valores de Cristo o los valores del mundo? Un hombre entró en un local y vio a un hombre en el mostrador, maravillado con la belleza del lugar. Preguntó: Señor, ¿qué se vende aquí? Los dones de Dios, le respondió el Señor. ¿Cuánto cuestan? Volvió a preguntar. No cuestan nada, aquí todo es gratis. El hombre contempló el local y vio que había jarros de amor, frascos de fe, paquetes de esperanza, cajitas de salvación, mucha sabiduría, fardos de perdón, paquetes grandes de paz y muchos otros dones. El hombre, maravillado con todo aquello, pidió: por favor, quiero el mayor jarro de amor, todos los fardos de perdón y un frasco grande de fe para mí, para mis amigos y mi familia, mi hogar. Entonces el Señor preparó todo y le entregó en su mano una pequeña semilla. Incrédulo el hombre dijo: pero ¿cómo puede estar aquí todo lo que pedí? Sonriendo el Señor le respondió: en el local de Dios no vendemos frutos, solo la semilla de su palabra. Plántala. ¿Dónde debemos plantar la semilla de la palabra de Dios? En nuestro corazón. Así que, mi hermano, la semilla de la palabra en el corazón va a producir los frutos que tú deseas. ¿Tú quieres un hogar bello? ¿Una familia saludable? ¿Una vida donde no te sientas atado a nada, esclavo de nada? Siembra en tu corazón la palabra de Dios. Siémbrala hoy. El Espíritu Santo te está diciendo a ti: es una sola semillita, siémbrala en tu corazón. No tengas duda, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar tu corazón. Si tienes ataduras, problemas, todos tenemos problemas. Tenemos que batallar con nuestros pecados. Nosotros somos libres ya del poder del pecado, pero todavía tenemos que estar en guardia contra el pecado para que el pecado no nos vuelva a ser esclavos. Pero si tú, mi hermano, eres esclavo del pecado, el Señor te está diciendo: es porque no estás oyendo y practicando mi palabra. Siémbrala en tu corazón hoy, siémbrala. Di como David en el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Piensa como pensaba David en el Salmo 19 del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La palabra de Dios es dulzura, porque proporciona toda clase de bienestar. Dios le dio un mandamiento a Josué y le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en este libro. Cosecharás, sembrarás esta semilla para que todo lo que tú hagas tenga prosperidad. Dice el libro de que esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche
meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la clave que Jesús nos está enseñando en su palabra. El que oye y practica es el que tiene derecho a ser prosperado. ¿Quieres ser prosperado? Escucha, medita, guarda y practica la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté abundantemente en nosotros. Dice Pablo en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora bien, hermanos, hemos escuchado este sermón y podemos preguntarnos, bueno, ¿en qué sentido eso aplica a mí? ¿En qué sentido? Si todavía no hemos entendido, ¿en qué sentido eso aplica a nosotros? Quiero hacer dos aplicaciones prácticas. La primera es: no se puede edificar sobre un fundamento sólido sin oír y practicar las enseñanzas de Jesús. ¿Quieres fundar tu casa sobre la roca? Tienes que oír y obedecer a Jesús. La segunda aplicación: debemos primero escuchar la palabra, luego obedecerla, para que ella vaya transformando nuestras vidas y podamos dar frutos buenos. No podemos dar frutos buenos si somos árboles malos. Debemos convertirnos en árboles buenos, y solamente tú y yo nos convertimos en árboles buenos poniendo en la mente, en el corazón, en nuestra vida la palabra de Dios y obedeciéndola. Únicamente nos convertimos, nos transformamos en árboles buenos. Quiero dar a conocer una cita de un teólogo del pasado llamado Jerónimo, que dijo: Dios nos ha dado la facultad de obrar bien o mal, dándonos el libre albedrío para escoger el primero y dejar el segundo. No nos lleva a la fuerza, pero nos recibe si voluntariamente vamos a Él. Muchas veces el malo se hace bueno si quiere, y el bueno cae por su torpeza y se hace malo. Porque Dios ha conferido a nuestra naturaleza el libre albedrío y no nos impone las cosas por necesidad, sino que nos da los remedios de que hemos de servirnos, si nos parece bien. Así como no podremos jamás hacer ninguna obra buena sin la ayuda de la gracia de Dios, tampoco si no ponemos lo que está de nuestra parte podremos nunca conseguir la gracia. Por consiguiente, mi hermano, termino con esta cita de Cristo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tú y yo, mi hermano, hoy podemos escoger fundar nuestra casa sobre la roca. Si hemos pecado, si hemos ofendido a Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero cualquiera que me oye estas palabras, dice el Señor, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Tú y yo podemos también escoger ser un hombre necio y edificar nuestra casa sobre la arena. Te dejo esta pregunta y concluyo. ¿Qué tipo de edificador te propones ser? Que Dios te bendiga.